Vamos a hablar un poco del concepto de fasor en lo que tiene que ver con el análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna o la frecuencia compleja, como también se le conoce según algunos autores. Para ello vamos a tomar como referencia una función cosenoidal, ya que en el análisis de circuitos eléctricos en ingeniería y en electricidad en general se usa la función coseno para definir los voltajes y las corrientes, según la Comisión Electrotécnica Internacional. Vamos a empezar por definir el concepto de fasor y es lo siguiente. Un fasor es un número complejo que lleva consigo asociado una magnitud y un ángulo de fase. En ese sentido, el concepto es muy parecido al concepto de vector, pero no lo debemos confundir, puesto que el fasor es una magnitud y un ángulo de desfasaje. Para entender mejor el concepto, vamos a tomar como ejemplo una función de voltaje cosenoidal. Entonces, esta función, que es la que vamos a analizar en color rojo, está dada por B sub m, un voltaje máximo, coseno de Wt más phi, donde phi es el ángulo de desfasaje con respecto a la función original coseno. Recordemos que la función trigonométrica coseno como tal se define como un valor de amplitud, que en este caso es B sub m, coseno de Wt. Entonces, el fasor como tal lo podríamos definir como una magnitud B sub m con un ángulo de desfasaje. Ahora la pregunta es cómo expreso yo esa función cosenoidal, que obviamente tiene una magnitud B sub m y un ángulo de desfasaje phi, cómo lo expreso en forma fasorial. Entonces vamos a decir que ese voltaje B, que lo vamos a llamar como B mayúscula en negrilla, va a ser igual a un voltaje máximo B sub m a un ángulo phi de desfasaje. ¿De dónde concluimos eso? Vamos a ver el análisis matemático sencillo para llegar a esa conclusión. En ese orden de ideas, entonces, el fasor B en negrilla va a ser de la siguiente forma. Tener un fasor de esta forma que va a tener obviamente una parte real y una parte imaginaria. Entonces esta es la parte real de B sub m y esta es la parte imaginaria de B sub m. Y obviamente tiene un ángulo de desfasaje phi y este va a ser la magnitud B sub m. Eso es lo que conocemos como fasor. Y trigonométricamente lo podemos definir como tal, de acuerdo al triángulo de Pitágoras. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver que la relación que existe entre fasor y las funciones trigonométricas, pues es algo bien interesante de acuerdo a la identidad de Euler. Vamos a decir entonces, de acuerdo a la identidad de Euler, que E a la más o menos J phi es igual a coseno de phi más o menos J seno de phi. Y allí está entonces relacionado lo que tiene que ver con un número complejo. Esa es la identidad de Euler. La parte real es coseno, la parte imaginaria es seno. Entonces, recordémoslo. De acuerdo a la identidad de Euler, coseno de phi es la parte real de la función E a la más o menos J phi. Y seno de phi es la parte imaginaria de la función exponencial E a la más o menos J phi. Como lo que nosotros tenemos es una función Bm coseno de Wt más phi, que es la que queremos analizar para llegar a la conclusión de que eso es B sub m a un ángulo phi, para hacer un tratamiento más sencillo en el análisis de circuitos eléctricos cuando tenemos funciones en corriente alterna, que son senoidales o cosenoidales en este caso, pues vamos a decir que B va a ser igual a Bm coseno de Wt más phi. Vamos a tomar más phi. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos el gráfico, la función está atrasada, entonces tenemos que sumar un ángulo phi de desfasaje para que tengamos como referencia la función original cosenoidal. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la identidad de Euler que tenemos que B la podemos expresar como Bm por la parte real de E a la J Wt más phi. Si lo notan, coseno de phi es la parte real de E a la más o menos J phi. Entonces, en este caso, coseno de Wt más phi es E a la J Wt más phi. Luego, todo eso lo podemos expresar de la siguiente forma. Podemos meter el B sub m dentro, por ser la parte real, no me va a alterar el producto. Y vamos a decir que la parte real de Bm por E a la J Wt más phi, eso me va a quedar igual a ¿qué? Me va a quedar igual a lo siguiente. Esto lo puedo expresar también como la parte real de B sub m E a la J Wt por E a la J phi. Recordemos que si yo tengo esa expresión E a la J Wt más phi, eso lo puedo expresar como un producto de dos funciones exponenciales, ¿verdad? Ahora vamos a transponer unos términos acá. Entonces vamos a decir que B va a ser la parte real de B sub m E a la J phi por E a la J Wt. Lo que hice fue intercambiar los términos. El orden de los factores pues no me va a alterar el producto. Ahora bien, note lo siguiente. La parte en rojo, lo que estoy subrayando en rojo, es un número complejo. Bm E a la J phi. ¿Por qué no tomo en cuenta el E a la J Wt? Porque se sobreentiende que Wt es la frecuencia a la cual estoy trabajando mi sistema. Entonces esa frecuencia es constante, no va a cambiar. Luego la respuesta que yo obtenga en el circuito cuando haga el análisis
pues se sobreentiende que va a estar en función de la misma frecuencia. No me va a alterar el análisis matemático que estoy haciendo en este momento. Luego puedo decir que esta función b m coseno wt más phi la puedo expresar como un fasor de la forma b en negrilla. Recuerden, un fasor siempre se escribe como negrilla, igual a b sub m por e a la j phi. Y esto no es más que la forma fasorial. Este b no es más que la forma fasorial, para expresarlo de alguna forma similar, de b sub m coseno de wt más phi. ¿Ok? Esa es la forma fasorial de b m coseno de wt más phi. Es otra forma de escribirlo. Luego b va a ser igual a bm coseno de phi más j bm seno de phi. El fasor b lo puedo expresar como bm, voltaje máximo, a un ángulo determinado phi. Entonces note que yo tengo dos cosas interesantes acá. Tengo la forma de expresar un fasor, lo tengo como coordenadas rectangulares, parte real, parte imaginaria, bm coseno de phi más j bm seno de phi. Eso es un número complejo. Y la parte final, bm a un ángulo phi, es en forma polar. Entonces aquí es donde entra a jugar la parte de conversión de coordenadas rectangulares a polares y viceversa. Entonces nota que es muy fácil en análisis para los números complejos. ¿Por qué hacemos uso en el análisis de circuitos eléctricos de este artificio matemático? Sencillamente porque es mucho más fácil trabajar, como lo vamos a ver a medida que hagamos ejemplos y ejercicios de temas relacionados con el análisis de la respuesta en frecuencia o el análisis con funciones de excitación cosenoidales o en corriente alterna. Vamos a ver que es mucho más fácil trabajar con fasores que trabajar con funciones en el dominio del tiempo, porque se hace mucho más dispendioso y el trabajo y la labor matemática va a ser mucho más dispendiosa y hay más posibilidades de cometer errores que si usamos el concepto de fasor. Eso es básicamente. Entonces, asimismo podemos ver acá que nos va a quedar mucho más fácil sumar dos fasores o multiplicar dos fasores o dividir dos fasores que sumar dos funciones trigonométricas o multiplicar dos funciones trigonométricas o dividir dos funciones trigonométricas. Entonces, con fasores yo puedo sumar, puedo restar y puedo multiplicar y por ende puedo dividir de una forma más fácil. Y reduzco el trabajo matemático al hacer la resolución de un circuito eléctrico o el análisis de un circuito eléctrico en corriente alterna, en circuitos trifásicos, polifásicos, monofásicos, etc. Bien. El circuito mostrado en la figura B sub 1 vale 6 coseno de Wt y B sub 2 6 coseno de Wt más 60 grados. Hallar el voltaje B sub 0 si W es igual a 2 radianes sobre segundo. Bien, vamos a pasar entonces rápidamente a la solución del ejercicio. Para ello entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el concepto que vamos a utilizar para solucionar el ejercicio. Aquí vamos a utilizar el concepto de fasores en un circuito de corriente alterna y el otro concepto es la ley de corrientes de Kirchhoff o el análisis de nodos. Esos son los conceptos que vamos a utilizar aquí para poder encontrar la solución al ejercicio. El segundo punto es plantear el problema y aquí entonces vamos a dibujar el circuito equivalente en el dominio de la frecuencia. Ya vamos a ver entonces de qué se trata eso. Y seguidamente entonces vamos a plantear las ecuaciones que están involucradas para la solución del ejercicio. Muy bien, entonces vamos rápidamente a reescribir nuevamente el circuito. Vamos a dibujar el circuito porque vamos a tener que pasarlo del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Vamos a hacer entonces rápidamente el equivalente, el circuito nuevamente. Bien, ahí tenemos entonces ya nuevamente dibujado el circuito. Entonces vamos ahora a pasar al dominio de la frecuencia, pero para ello entonces debemos recordar que la frecuencia que nos da el sistema es 2 radianes por segundo. Eso nos lleva entonces a que vamos a calcular cuál es la impedancia para la inductancia de 6 henrios. Entonces recordemos que la impedancia para una inductancia es J W por L, es decir que en este caso sería J por W que vale 2 por L que vale 6. Luego la impedancia sería J12 ohmios. Asimismo, para la inductancia de 4 henrios, la impedancia sería igual JWL y eso sería J por 2, que es la frecuencia angular W, por 4 y eso sería J8 ohmios. A su vez, el capacitor de 1 faradio, la impedancia está dada por la ecuación 1 sobre JWC, es decir que eso sería 1 sobre J por W que es 2 por C que es 1, es decir que esto sería el equivalente a tener menos J 0.5. Porque eso es un medio, el J está abajo, pasa arriba con signo contrario, y para la capacitancia de 0.5 faradios pues igual aplicamos la misma ecuación
1 sobre JWC, y eso nos da 1 sobre J por 2 por la capacitancia, que es 0.5. Luego eso da menos J, un ohmio. Recuerden, impedancias dadas en ohmios. Entonces 2 por 0.5 me da 1. 1 sobre 1 es 1 menos J, un ohmio. Bien, entonces las impedancias que irían acá serían J 12 ohmios, J 8 ohmios, la capacitancia se convierte en menos J 0.5 ohmios y esta se convierte en menos J 1 ohmio. Eso es básicamente. A su vez, el voltaje V1 en el dominio de la frecuencia va a ser 6 a un ángulo de 0 grados y el voltaje V2 se convierte entonces en 6 a un ángulo de 60 grados. Ahí entonces viene involucrado el concepto de lo que es un fasor, un vector con magnitud y ángulo. Básicamente es eso. Entonces aquí vamos a trabajar con el concepto que a este nivel ya debemos manejar, y es el concepto de números complejos y conversiones de rectangulares a polares y viceversa. Eso es básicamente. Bueno, ya tenemos entonces el circuito en el dominio de la frecuencia. Ahora vamos a plantear la ecuación que nos ayuda a calcular V sub 0, porque la incógnita, recordemos, es el voltaje V sub 0. Entonces para ello aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, porque ahí tenemos un nodo, nos queda muy fácil. Entonces, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, decimos que todas las corrientes que entran a un nodo son iguales a las que salen. Entonces nos queda muy fácil decir que I1 más I2, que son las dos corrientes que entran, van a ser igual a I sub 0. Luego I1, ¿a qué es igual? Entonces I1 va a ser igual a V sub 1 menos V sub 0 sobre J12 más I2, que es V sub 2 menos V sub 0 sobre menos J1. ¿Por qué V1 menos V sub 0 y V2 menos V sub 0 y no al contrario? Entonces la corriente siempre va de un voltaje mayor a un voltaje menor. Hay una caída de tensión al pasar por una impedancia. Ese también es otro concepto importante que debemos tener. E igual a I sub 0, que es V sub 0 sobre la impedancia, que sería J8 menos J.5. Eso sería J7.5 al hacer la diferencia de 8 menos 0.5. Y ahí tenemos entonces la ecuación que nos permite encontrar el valor de V sub 0, puesto que V1 y V2 lo conocemos. Bien, ya tenemos entonces planteado el ejercicio. Ahora pasamos al tercer punto, y es a la solución del ejercicio. Entonces aquí lo que tenemos es que hallar V sub 0. Eso es básicamente. Entonces V1 es 6 a 0 grados menos V sub 0 sobre J12 más V2, que es 6 a 60 grados menos V sub 0 sobre menos J1 igual a V sub 0 sobre J7.5. Entonces vamos a pasar todos los términos que tienen V sub 0 a un lado de la ecuación y los demás términos independientes los dejamos al otro lado de la ecuación. Entonces decimos que 6 a 0 grados sobre J12 más 6 a 60 grados menos J1, eso va a ser igual a menos V sub 0 sobre J12, me quedaría V sub 0 sobre J12 menos V sub 0 sobre menos J1, me queda más V sub 0 sobre menos J1 más V sub 0 sobre J7.5, que está en ese mismo lado de la igualdad. Luego su signo no le cambia. ¿Ok? Entonces vamos aquí a sumar esos dos términos. 6 a 0 grados sobre J12 más 6 a 60 grados sobre menos J1. Con una calculadora que pueda sumar números complejos, pues podemos hacerlo sin ninguna dificultad. No voy a detenerme en ese cálculo y vamos entonces a decir que ese valor es aproximadamente 5.766 a un ángulo de 154.31 grados, igual a V sub 0, que multiplica a 1 sobre J12 más 1 sobre menos J1 más 1 sobre J7.5. Lo que hice ahí fue factorizar el V sub 0 e igual sumo esos tres complejos, que lo puedo hacer también con una calculadora. Entonces todo eso me queda igual a 5.766 a un ángulo de 154.31 grados igual a V sub 0, que multiplica, y eso me da como resultado la suma de esos tres valores complejos, 0.784 a un ángulo de 90 grados. Luego V sub 0 va a ser igual a 5.766 a un ángulo de 154.31 grados sobre 0.784 a un ángulo de 90 grados. Luego entonces V sub 0 como fasor me va a dar aproximadamente igual a 7.354 a un ángulo de 64.31 grados voltios. Y ese es el valor que estamos buscando. Si queremos el valor en el dominio del tiempo, entonces decimos que V sub 0 de t va a ser igual a la magnitud, que es 7.354 por el coseno de WT, que es 2t, más un ángulo de 64.31
31 grados voltios. Esa es también la respuesta en el dominio del tiempo. Como ven, es relativamente sencillo. El cuarto punto, como siempre, es evaluar los resultados o las respuestas. Deténganse siempre a mirar que lo que hayan planteado, las ecuaciones, las unidades, todo tenga lógica y, muy importante, las unidades. ¿Ok?